sido muy interesante pensar en lo que significa tener convicción respecto a la resurrección. Por eso la meditación de hoy es la fe de lo imposible. Porque realmente, si nosotros como creyentes alcanzamos a tener esa convicción total y que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sea una realidad en nuestro día a día, tenemos la fe que se requiere para ver a un monte moverse de un lado a otro, porque finalmente, como lo veíamos el domingo, la resurrección es el milagro más extraordinario. Amén. Todos los demás se tendrán que sentar a admirar. La salvación es por la resurrección. El milagro de la salvación está en la victoria. Nosotros somos resucitados. Pasamos de muerte a vida cuando creemos. Y ese es el milagro más extraordinario, que podemos conocer la vida. Entonces, meditando en ello, en esa fe de lo imposible, que es la fe en la resurrección, el Señor trajo a mi corazón a Abraham. Y es tremendo porque nosotros encontramos en Abraham el ejemplo de fe por excelencia, el padre de la fe. Aquel que creyó y le fue contado por justicia. Aquel hombre del común que fue escogido de parte de Dios, del único Dios verdadero, para revelarse a la raza humana y en él hacer benditas todas las naciones de la tierra. Es tremendo porque cuando nosotros vemos el proceso de fe de Abraham, la resurrección juega un papel muy protagonista en su vida, aunque no es tan evidente. Como que necesitamos conocerlo un poco más, estudiar un poco más de él para darnos cuenta que Abraham fue llevado por el Señor desde una fe, digamos por decirlo de alguna forma, inicial, y el Señor lo fue llevando hasta consolidar en él una fe de lo imposible. Cuando él recibe el mandato del Señor, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, lo hace por fe. Y claramente en Hebreos 11, cuando nos habla de los héroes de la fe, pues no podría estar ese pasaje sin Abraham, el padre de la fe. Y nos dice específicamente lo que sucedió en su inicio, o sea, cómo Dios le habló, él creyó la promesa, le fue contado por justicia, por fe salió a una tierra desconocida sin saber a dónde iba, creyendo en aquel que le había prometido. Pero hoy quiero que leamos un capítulo. Me va a tocar correr un poquito, es un poquito largo, no lo vamos a ver al detalle, simplemente para poder tener el contexto, que consideramos como la prueba reina de la fe en la vida de Abraham. Y les invito entonces a abrir sus Biblias en Génesis 22. Vamos a saludar a nuestra audiencia, bendita sea, amiga Luchi, estamos conectadas, Olguita, en mi corazón, Pía, que te mejores, Pía, estamos orando, Pía, me cogió una gripa durísima. Ay, la señora Mercedes, aquí tengo a su muñeco. Joa, te amamos. No te dejamos de extrañar ni un solo día. La señora Clara, la queremos mucho. Qué bueno verla. Alice, qué bendición. Lauri, qué bendición. ¿Ya tiene Génesis 22? Amén. Voy a leer entonces.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso su leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Leamos hasta ahí. Campeón. Este texto, cada vez que lo leemos, hay tanta riqueza en él. Es realmente impactante lo que sucedió y todo aquello que las escrituras nos dejan entrever fue lo que Abraham pensó, luchó, atravesó para llegar a ese lugar y obedecer a Dios como lo hizo. La Biblia claramente dijo que esto se trata de una prueba. Lo dice claramente. Aquí no tenemos duda de que es la mano de Dios provocando una situación que evidenciará lo que había en el corazón de Abraham. Aquí no podemos hablar de tentación, de confusión, de carne, de diablo. Aquí estamos hablando de proceso espiritual, de proceso de fe, neto proceso de fe. Y es muy curioso porque este altar es un altar extremadamente especial. Abraham fue un hombre de altares. Él, cada vez que hubo un evento especial en su vida, edificó altar para el Señor. Pero realmente este es como el altar de la consagración. Esta prueba realmente fue una prueba de fuego de la fe de Abraham. Y cuando estudiamos este pasaje en una época que tuve la oportunidad de enseñar el Antiguo Testamento, tomaba este pasaje y miraba yo cada detalle. Aquí se puede uno engolosinar y se queda meses hablando de este pasaje. Realmente nosotros cuando estudiamos esto vemos que a pesar de haber sido un hombre de altares, luego que nació Isaac, Abraham no volvió a edificar altares.
para el Señor. Venía hablándonos el altar de la separación, el altar. Pero cuando, después de que nació Isaac, la Biblia no nos volvió a hablar de que edificó altar. Y entendemos que Dios probó el corazón de Abraham porque para él era necesario, no para Dios, para Abraham, saber lo que había en su corazón. Él responde, heme aquí, y el Señor le dice, toma a tu hijo, tu único hijo. Para esta época ya obvio estaba Ismael, pero sabemos que el hijo de la promesa es Isaac. Por eso le dice tu único hijo, porque sobre Abraham estaba la palabra de Dios de multiplicación, de que en él habrían de ser benditas todas las naciones y que habrían de ser benditas por Isaac. Por eso el Señor le dice, toma al único. Prácticamente es, toma al único con el que se puede cumplir la promesa que te he dado. Coge el cumplimiento de tu promesa, coge la certeza y sacrifícala. Tantas cosas pasan acá. La Biblia dice que él se levantó muy temprano y que él toma lo necesario. Después nos habla de 3 días. Y siempre hemos meditado respecto a esos 3 días. Porque el Señor Jesucristo resucitó al 3er día. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Y es que en la antigüedad la creencia era que 3 días, la creencia secular, ¿no? Era que 3 días era lo que necesitaba un alma para llegar al Seol y volverse a levantar. Y resulta que cuando la Biblia habla de 3 días, está hablando de la muerte que Abraham tuvo que atravesar para llegar a ese monte a hacer lo que tenía que hacer. Fueron 3 días de muerte. 3 días de morir ¿a qué? A su hijo. A su hijo. 3 días para soltar. 3 días no sabemos cómo fueron, si fueron en silencio. Si este hombre venía en esa lucha interna, entrando, pero sabemos que necesitó 3 días de camino. Pero lo tremendo es que cuando él llega y ya deja a los siervos y sube solo con Isaac, él ya llegó a un lugar espiritual que ninguno podía percibir. Ese proceso de muerte de esos 3 días lo había llevado ya a la victoria. Nosotros vemos claramente cómo él le dice, vamos a adorar y volveremos. Volveremos. Si va con su hijo, volveremos. ¿Cómo que volveremos? Vuelvo. Voy a entregarlo, voy a sacrificarlo. Y siempre pensaba en este pasaje cada vez que lo meditaba, decía, pero ¿en qué era lo que tenía en su cabeza? ¿Qué era lo que Abraham tenía en su cabeza? ¿Cómo es que sube con todo lo necesario, el cuchillo para encender el fuego, su hijo, pero él dice, espérame que volveremos? ¿Qué era lo que él tenía en la cabeza? Confiaba en la promesa. Pero ¿qué era lo que le pasaba por la mente? Porque él habló algo claramente contrario a la lógica de lo que estaba haciendo, de lo que iba a hacer. Y la respuesta la tiene la misma palabra. Gracias al Señor por lo perfecto
de su plan y lo específico de su verdad. Le voy a pedir que abra su Biblia en Hebreos. Hebreos 11. Y le voy a pedir que lea conmigo primero Hebreos 11:8, porque es que Abraham es el padre de la fe, que tan padre es que él se hizo acreedor de dos menciones dentro de este pasaje. Es como si fueran por etapas. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Luego, la palabra de Dios habla sobre Sara. Pero en el versículo 16, no, en el versículo 17, vuelve a hacer mención de Abraham. Y dice: por la fe Abraham, escuche, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Ahora mire lo que pensaba. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Yo quiero decirle que este hombre pensó en la resurrección cuando nadie había visto, ni entendido, ni escuchado de resurrección. Él tuvo fe para creer lo que ojo no había visto, ni oído había oído. Aleluya. Cuando él subió, le dijo: volveremos. Él dijo: él me dijo que en él sería mi descendencia. Después de quemado de las cenizas, me lo puede armar. Ay, Jesús, gracias. Esa fe, Ya me puedo ir. esa fe es la fe de lo imposible. Esa fe. Nosotros necesitamos creer. Para creer que Dios puede hacer algo, escuchar que ya lo hizo con otro. Y a veces ni así. Y ni así. Y a veces ni así. El padre de la fe creyó algo. Que nadie cree. Él lo que sí sabía es que él se lo había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Lo mato, en él me será llamada mi descendencia. Lo resucitará, lo levantará entonces de los muertos. Amados, es preciso que nosotros entendamos que el Señor se ha determinado a pasarnos a otro nivel de fe, Aleluya. a otro nivel de consagración, a otro nivel de entrega. Es una realidad que, aunque hablamos de cosas que están en la Biblia, no son para nosotros una realidad. Es tremendo porque el autor de Hebreos se ocupa de que nosotros dimensionemos lo aguerrido que fue Abraham. Porque él dice, mire cómo lo especifica, le pidió a Abraham, él le pidió a Isaac, en quien le había dicho, habiéndole dicho, y dice, versículo 17,
Él ofreció a su unigénito y aclara, habiéndosele dicho que en él sería la descendencia. Habiéndosele dicho, él lo ofreció. No podemos seguir racionalizando nuestra fe. Si seguimos racionalizando nuestra fe, no veremos lo imposible. No tenemos por qué buscar explicaciones naturales, racionales, a lo que esperamos, al cumplimiento de la promesa. Ay, ¿cuántas veces nos escuchamos? Pero es que ¿cómo lo hace? Humanizamos la razón. Ahí nos metemos nosotros mismos en una cárcel, en una prisión. ¿Por qué nos metemos en una prisión? Porque resulta que lo que Dios va a hacer es lo que ojo no vio y oído no oyó. Y entonces decimos ¿cómo? Buscando referencias de lo que oímos y de lo que vemos, y no la hay. Lo que va a pasar contigo, ni ojo lo vio, ni oído lo oyó. En la revelación del Señor. Lo creemos, Señor. Por fe. Por fe. Que el Señor nos despierte por su misericordia a lo que quiere hacer. Nosotros hemos estado dormidos. Dios ha estado despertando a su pueblo, nos ha estado hablando. Pero es preciso que usted entienda, la fe salvadora, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero la fe de lo imposible es esta. Por eso Hebreos nos los muestra de esta manera. Por fe creyó y salió, pero después habla, por fe entregó y vio. Alguien me preguntó una vez en el seminario si yo creía que Isaac había muerto. Y yo le dije, claro que sí. Durante esos 3 días, él murió. Él murió. Y el Señor lo resucitó. Se lo entregó. ¿Sí me explico? Cuando él levanta el cuchillo, ya Isaac está muerto. En su corazón ya está. Es decir, para estos efectos, es como si lo hubiera matado. Hasta el duelo ese. Para estos efectos, Isaac murió, o sea, él se lo quitó y se lo entregó. ¿Sí me se van a entender? Qué maravilla es saber que Dios necesita matar en nosotros para entregarnos en la condición perfecta. ¿Cuántos sueños que Dios nos entrega primero no tiene que matarlos? Hay sueños que Dios ha tenido que matar en tu corazón para devolvértelos inmortalizados, resucitados, incorruptibles. Aquellos que atravesamos por esos valles, tenemos que saber que nuestra ancla firme es la promesa que Dios nos ha dado de bendecirnos. Eso se cumplirá por encima de la masacre de ilusiones, de sueños, de metas, de esperanza que hayamos tenido que pasar. Nuestra fe está siendo probada. Pero qué bueno es
que nosotros podamos reconocer que un tiempo como este es un tiempo de fuego, que hay que permanecer y hay que creer en lo que Dios prometió, en su palabra. Y algo muy hermoso que dice este pasaje: hay que creer en su poder. La Biblia dice, él creyó que era ¿qué? Poderoso. Pensando que Dios es ¿qué? Poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, la Biblia dice, en sentido figurado sí lo mató. En sentido figurado Isaac resucitó. ¿Por qué? Porque hubo una fe en Abraham. Él puede resucitar. Él tiene el poder para hacerlo, para levantarlo de entre los muertos. ¿Sabes? Él tiene el poder para resucitar lo que murió. A veces, cuando la prueba ha sido tan dolorosa, pensamos, escuchamos frases como esa, él puede resucitar lo que murió, y nos decimos, pero ya no es lo mismo. Ya no tengo la juventud que tenía. Ya no tengo la fuerza que tenía. Cuando quería aquello, cuando edifiqué aquello, cuando soñé lo otro. Pero ¿saben? Esos son los pensamientos que provienen de la razón y debilitan nuestra fe e imposibilitan ver la gloria. Créalo. Si Él lo hace, Él tiene poder para cumplir su palabra y para hacerlo perfecto. Amén. De la mejor manera. No, no es igual. Es mejor. No es igual. Ay, es que yo hubiera querido que... Tranquilo, das pasar gracias de que no fue así. Porque ahora, resucitado, eso en Él es mejor. Es mejor. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, porque viene de parte de Él una unción, lo creo, nueva, para creer en el poder de su resurrección y que ese poder está a nuestro favor. Aleluya. Termino con esta lectura. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró. Y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Amén. En el monte de Jehová. Allí está tu provisión. Recuerda cuando Isaac le dijo: Padre, vamos con todos los juguetes, menos con el carnero. Él no sabía que era él. Y él le contestó: Jehová se proveerá de cordero. Jehová se ha proveído de tu necesidad. Ya tuvo cuidado. Pero allí en ese monte donde tú mueres a su voluntad, allí es donde la provisión está preparada